Bueno, buenos días, Dios los bendiga grandemente. Demos gracias a Dios por este nuevo día. Hoy estamos vivos y bendito sea el Señor. Todavía tenemos que hacer muchas cosas según la voluntad de Dios, por eso nos tiene aquí. Yo bendigo a cada persona que va a escuchar este mensaje, que se va a conectar para hacer este devocional que Dios nos regala en las mañanas, que ahora se ha convertido en una bendición para muchos, para mí también. Es un privilegio compartir el Evangelio, es un privilegio eh, hacer la voluntad de Dios y predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Entonces en esta mañana yo quiero que miremos en nuestras Biblias. Ojalá ustedes se acostumbren a tener una Biblia para leerla mientras nosotros hacemos estos devocionales, ¿verdad? Y yo quiero compartir un mensaje hoy eh, que se llama la obediencia, con respecto al llamado que ha hecho el gobierno para estar en cuarentena, para estar guardados, para protegernos. O sea, no estamos presos, estamos desprotegidos. Y es verdad, nosotros tenemos que obedecer porque la obediencia trae bendición. Entonces, voy a leer algunos pasajes de la Biblia para que aprendamos y entendamos lo que significa ser obedientes, obedecer la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 1, 7, perdón, versículo 1, y aquí vamos a entrar en la vida de Noé. Noé, este hombre que Dios halló justo en un mundo de pecado, en un mundo donde estaba lleno de pecado en todas las áreas, sexual, moral, en todas las áreas. El mundo estaba pervertido ya a esta época de Noé, pero Dios vio en él un hombre justo y quiso darle una oportunidad a la tierra. Y Dios le dice a Noé, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces esta palabra que he leído, la leí primero antes de orar porque quiero que oremos y la volvamos a leer para poder entender más profundamente este tema de la obediencia. El tema de hoy se llama la obediencia trae bendición, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros allá a las personas que están conectando y todos aquellos que escuchen el mensaje a través de este medio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, predicando nuevamente tu palabra, Señor, compartiendo este mensaje para la gloria de Dios, Señor. Te doy gracias porque estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra, Señor, nos enseñe, Señor Dios mío, una sola palabra bastará para sanarnos, para cambiarnos, para llevarnos a tu presencia, Señor Dios mío. Tu demanda de nosotros, Señor, es obediencia y no sacrificio, dice tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Te alabo, te glorifico, Señor, y te doy la gloria y te doy la honra, Señor Dios, en el nombre de Jesús, y te pido permiso, Señor. Enséñanos a entender y a obedecer esta tu palabra, Señor. Amén y amén. Entonces vamos a volver a repetir ese versículo de Génesis capítulo 7, versículo 1, recordando que el tema de hoy se trata sobre la obediencia trae bendición, acatando las órdenes que nuestros gobernantes nos dan de guardarnos en nuestras casas para protegernos. No nos está castigando, lo contrario, nos está protegiendo, quieren evitar que nosotros salgamos y nos contaminemos o que contaminemos a otros si alguno tiene el virus, pero Dios va a respaldar la obediencia de aquellos que se someten. Y la palabra en Génesis 7:1 dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El arca podría ser la casa en este momento, aunque el arca representa a Jesucristo, nuestro Señor. Es que cuando tú entras en la presencia de Jesucristo, el Señor te va a proteger. Pueda que moramos físicamente, pero espiritualmente viviremos eternamente. Realmente el objetivo de Dios es que nosotros vivamos eternamente al lado del Señor y Él quiere protegernos, quiere proteger nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere y que demanda en este momento. Y entonces aquí Dios le dice a Noé que entra, ¿no? Entra tú y toda tu casa en el arca. Esté en tu casa. No es un castigo, es una bendición. Mira, aprovecha este tiempo de intimidad con Dios. Aquí vamos a aprender a depender de Dios, a tener esa paz, confiar en su palabra. Si usted y yo confiamos en el Señor, si usted y yo oramos, leemos la palabra, buscamos su presencia,
es más llevadero estos días de encierro. ¿Cuántos días? No lo sabemos, solo Dios sabe. Dios pondrá en el corazón de los gobernantes cuánto tiempo tenemos que estar guardados. Pero hay dos formas de soportar este tiempo. Uno, fuera de la presencia de Dios, y otro en la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios será larguísimo, eterno, o sea, desesperante para muchos. Habrán peleas. Escuchaba en el noticiero que hasta se han matado en la casa ya, han habido homicidios porque han tenido conflictos las parejas. Y Dios nos guarde, esos son aquellos que tienen que esperar lejos de Dios, pero en el Señor es llevadero, hay paz. Aprendemos a manejar el tiempo, a aprovechar el tiempo, a orar, a leer la palabra, a compartir, a llamar a aquellas personas que nos hemos llamado para orar por ellos, revisar cosas de la casa, arreglos, cosas, no sé, muchas cosas habrán que hacer, pero en el Señor es más llevadero. Entonces Dios manda a Noé, ahí en el capítulo 1 del 7, que entre en su casa, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esta generación los que somos justos somos los que fuimos justificados por la sangre del Cordero. El versículo 22, o sea, el Génesis 7, perdón, el 1:7, dice la palabra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Por causa de la lluvia, del diluvio. Ahora, por causa del coronavirus, usted y yo entramos en esta arca, en nuestra casa. Nuestras casas son templos. Dice el libro de Josué, por allá dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros hemos estado orando con mi esposa una palabra que está por allá en Isaías, que habla de que la unción rompe el yugo, las coyuntas, las correas del pecado. La unción tuya, la unción que tú representas, tú ya tienes la unción en el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo mora en usted, la unción está ahí. Es nuestra responsabilidad que esa unción salga de nosotros para que toda coyunta, toda correa del pecado de nuestro hogar sea roto. Nosotros tenemos autoridad para romper, reprender demonios, atar al hombre fuerte. Usted y yo tenemos autoridad para atar y para desatar. Atar a los demonios, atar toda maldición en nuestra vida y desatar las bendiciones del reino de los cielos. Así como Daniel un día en un ayuno de 21 días se da cuenta de que en el segundo cielo el príncipe de Persia estaba reteniendo las bendiciones del pueblo de Israel. Nosotros en este tiempo vamos a darnos cuenta, vamos a percibir que Satanás, el príncipe de Persia, ha estado reteniendo las bendiciones de nuestra familia, de nuestros hogares, pero tenemos autoridad para desatar las bendiciones sobre ellos, porque ellos y nosotros serviremos a Jehová, serviremos al Señor, seremos salvos, seremos marcados con la sangre del Cordero. Por eso ese versículo 7 del capítulo 7 de Génesis nos dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahí está la palabra de Dios enseñándonos. Ahora quiero extenderme un poquito en el capítulo 8, porque en el capítulo 8 el Señor nos quiere enseñar algo muy grande con respecto a lo que estamos viviendo en este momento en la sociedad a nivel mundial y en especial en nuestro país, en nuestra nación Colombia. ¿Cuánto tiempo? Esta está la expectativa. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar encerrados en la casa? Porque para muchos es un encierro, es un castigo. Ahora no es un castigo, es Dios guardándonos de muchas cosas. Ahora aquí la palabra de Dios en el capítulo 8, voy a leer, voy a hacer una lectura rápida, larga sobre el capítulo 8, sobre Noé, cuando fue entrado al arca con su familia. Y dice la palabra de Dios, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron los fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Aquí habla de 150 días en esta porción. Para nosotros cuánto tiempo es, no lo sabemos, no sabemos cuánto tiempo tenemos que estar guardados, pero el Señor tiene el control, ¿verdad? Entonces sigue diciendo aquí la palabra en el versículo 4, 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primer del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas
se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él y al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Mira qué palabra tan tremenda esta que Dios nos está regalando en esta mañana. ¿Cuánto tiempo? Solamente el Señor sabrá. Señor dispone el tiempo. El tiempo que debemos de estar guardados es voluntad de Dios, no voluntad de un gobernante. Es Dios quien pone en los gobernantes el querer como el hacer. El gobernante dice cosas, pero él no sabe ni entiende muchas veces que es Dios quien guía a ese gobernante para guardar a un pueblo. El trato de Dios, este es un trato de Dios, y es Dios quien está al control de nosotros. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero lo importante es que usted y yo entremos en esta arca, en la presencia de Dios, pero también salgamos de esta tribulación, de este desierto, de esta prueba. El día que el Señor nos permita salir, no vamos a salir a divertirnos como antes, no vamos a salir con propósitos diferentes a los propósitos del Señor. Vamos a salir a hacer la voluntad de Dios, vamos a salir a buscar la presencia de Dios, a evangelizar la palabra de Dios, a llevar la palabra a tiempo y a destiempo a todo el mundo que Dios quiera que nosotros le compartamos la palabra. Este tiempo que estamos aquí guardados es para recapacitar, para orar, para llenar este vaso de barro de la unción, de la presencia de Dios. Este es un tiempo valioso para el pueblo de Dios. Muchos no entenderán, muchos no sabrán porque están encerrados. El mundo gentil, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aquellos que no tienen un propósito en el Espíritu, serán tocados, y muchos de ellos entrarán a ser parte de la familia que entraremos junto con ellos al arca, que es Cristo. Estamos en tiempos de cosecha, de pesca milagrosa, esa pesca de almas para Cristo, para el Señor, es la pesca más grande y maravillosa. Por eso la obediencia de estar en casa orando, buscando de la presencia de Dios, nos va a traer una bendición bien grande, ¿verdad? Ahora vamos a mirar otro ejemplo de estar quieto, de obedecer. Y era cuando el pueblo de Dios salió de Israel, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, para la tierra prometida, el Señor endurece el corazón de Faraón y envía unas plagas. Realmente las plagas que le mandó el Señor a Egipto eran sus propios dioses, o sea, con sus propios dioses fueron atacados. El río Nilo era un dios para ellos, el hijo del faraón, las plagas de ratón, de langostas, de piojos, todo eso para ellos eran dioses. Ellos hacían de esas cosas, de esos objetos, dioses, y Dios permitió atacarlos con sus propios dioses para demostrar que solamente había un Dios verdadero, ¿verdad? Ahora voy a leer una porción aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 13, y dice lo siguiente, la palabra de Dios: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasará de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Nosotros estamos aquí guardados por el Señor, hermano. Y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea, el Señor ha marcado las puertas de nuestras casas. Dios sabe en qué casa hay un cristiano, un creyente. Dios conoce dónde está, y ese cristiano es suficiente para hacer luz en ese hogar. La unción que Dios va a poner en ese cristiano es suficiente para que esa casa sea tocada para el Señor.
Creámosle al Señor esta promesa, esta palabra que está acá. El espíritu de muerte, ninguna plaga tocará nuestra morada, también dice Salmo 91. Nosotros estamos aquí guardados como luz de estos hogares. Es en muchos hogares del mundo, en muchos hogares del mundo hay un cristiano al menos, familias completas orando, pero si en algún hogar no hay ningún cristiano, ninguno que ore, que lea la palabra, Dios levantará de esos hogares al menos uno para que esa casa sea salva. Porque aunque nosotros no veamos nada, porque a veces nos desmotivamos porque vemos que nuestros hijos o nuestra familia no conoce el Dios que tiene el corazón endurecido, ese no es problema nuestro, es para palabra y promesa de Dios. El espíritu de muerte no podrá jamás tocar las casas marcadas por el Señor. Por eso nuestras casas, en el barrio que vivamos, en la ciudad que vivamos, en el país que vivamos, si hay un hombre, una mujer de Dios, ahí está marcada con la sangre y nada más y nada menos que del Cordero Celestial, de Cristo Jesús. Acuérdense que cuando Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán y vio venir al Maestro, al Mesías, al Señor Jesucristo, para ser bautizado por nuestros pecados, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de este Cordero, la sangre de Jesucristo ya ha marcado las puertas de nuestra casa. El ángel del Señor, el ángel de Jehová, Jesucristo nuestro Señor que se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados y su sangre marcó mi casa. Y en mi casa, yo y mi casa, mi esposa, mi hijo, mi nuera, mi nieto, vivirán bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ningún espíritu de muerte tocará a mi familia. Y así la familia tuya, la familia de Aurorita, la familia de Rocío Juque, la familia de la señora Flor, la familia de Lucho Chaparro, la familia de Gregorio, la familia de Marisol, de Isabel, de todos ustedes que están ahí conectados, de todos los que están escuchando, los que van a escuchar el mensaje, su casa está marcada para el Señor. Y ustedes repitan en su corazón, en este momento, repitan conmigo, diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos salvos. Créelo, confiésalo con tu boca y créalo en tu corazón y vas a ver la bendición tan grande. Ahora, aquí hay otra escena de la palabra de Dios en Josué 6, 7 y el 22. Vamos a leer esa porción de la palabra que está ahí en el 6:7, dice la palabra, vamos a contar la historia. Dios manda a Josué a conquistar a Jericó. Jericó era un sitio que estaba antes de llegar a la tierra prometida. Jericó realmente significa un sitio de paz, de tranquilidad, es como un sitio de tranquilidad, pero ese no era el sitio donde debían llegar. Es muy peligroso a veces llegar a Jericó porque usted piensa que esa es la tierra prometida. Jericó es un tiempo de descanso, un sitio de descanso, de quietud, pero tenía Dios que tomar esta tierra, pero ahí no era el sitio para llegar todavía. En el versículo, cuando estamos hablando aquí, manda unos espías Josué, y resulta que una prostituta que se llama Rahab, esconde a los espías que casi son sorprendidos por la gente de Jericó y iban a matarlos, pero esta mujer escondió a los espías del pueblo de Israel para protegerlos. Y por haber hecho eso, Dios le dio una promesa, que ella y su casa serían salvos, que mientras se estuviera tomando la ciudad de Jericó, ella colocará un pañuelo para marcar su casa, para que cuando los espías llegaran allá, el ejército de Israel llegara a tomarse a Jericó, la casa que estuviera marcada con ese trapo rojo, con ese trapo en la ventana, esa casa debería ser protegida. Ahí es donde quiero llevarlos en esta porción de la palabra, en Josué 6:7, dice la palabra aquí, y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al idente del arca del Señor, al frente del arca del Señor, perdón. Y el 22 dice aquí, es la orden que le es dada para salvar a esta mujer, a este hogar, a esta familia. Dice, ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores, vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Ella era protegida, aunque era una mujer de pecado, una prostituta, y vivía en pecado, Dios le dio una oportunidad. No importa la vida que hayamos llevado, no importa el pecado que hayamos practicado, si nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos da una oportunidad. Yo no he encontrado en la Biblia en ningún lado donde diga que Dios ama al pecador.
porque lo que sí he leído es que Dios odia el pecado. Dios ama al pecador arrepentido. El pecador que se arrepintió y que pide auxilio y que le pide al Señor que tenga misericordia. Dios ama a esa persona. Pero el hombre que practica, la mujer que practica el pecado, Dios lo aborrece. Dios detesta el pecado. La paga del pecado es la muerte. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios busca es que usted se arrepienta, que usted sea obediente. Aquí Rahab estaba guardada con su familia, esperando que Jericó fuera destruida, tomada por parte de los hombres del pueblo de Dios. Pero esta mujer que tenía una marca en la puerta de su casa fue guardada para que no muriera y su familia. Así somos nosotros en estos tiempos. Nuestras casas están marcadas con la sangre del Cordero. Usted y yo no vemos de pronto la marca, pero que la marca está ahí en el mundo angelical, en el mundo espiritual, resplandece, brilla, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Nuestros hogares son focos de bendición, puntos estratégicos de Dios en este planeta para poder regar la palabra. Así como se regó el coronavirus en pocas semanas en el mundo, en el planeta, la palabra se regará más rápidamente de lo que usted se imagina en estos tiempos. Son tiempos de bendición, tiempos de cosecha, tiempos de transformación, tiempos de conversión de mucha gente. Ahora vamos a mirar una palabra que está en Isaías, por allá, que habla en Isaías 26:20. Yo quiero que vayamos a esa porción de la palabra en Isaías 26:20. Voy a buscarla en la Nueva Versión Internacional, a ver qué nos dice el Señor con respecto a esta palabra. Y vamos a aprender cosas bonitas que Dios quiere que aprendamos nosotros hoy. Y dice la palabra aquí, el título de esta porción de Isaías es Canto de Victoria. Por ahí hay un dicho en el mundo que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero en la Biblia dice que Dios no permitirá en nosotros pruebas que no sean humanas. La gente dirá, pero yo he oído que cristianos han muerto con el coronavirus. Pero yo le digo, mi hermano, que ese hombre o esa mujer que haya muerto cristiana moriría físicamente, pero espiritualmente no morirá jamás. Nosotros no vamos por esta vida humana pasajera, sino por la celestial. Vamos por el premio mayor, por el premio gordo. Nosotros vamos por lo grande, por la vida eterna. Sí, muchos cristianos morirán de coronavirus. Ya he oído de algún pastor también que murió de coronavirus y cristianos que morirán de coronavirus. Pero bueno, ¿qué importa que muera? Nuestra muerte es ganancia en Cristo, dijo el apóstol Pablo. Yo muero, pero yo sé para dónde voy. Esa es mi paz, esa es la fe que yo tengo. Eso es lo diferente que hay en nosotros, que nosotros sabemos para dónde vamos. Ahora Dios da un mensaje al pueblo de Dios en Isaías 26:20, y yo quiero aquí leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Mire que es muy, muy acertada a nuestro tiempo. Es una palabra que la podemos aplicar literalmente a nosotros. Entra a tu casa, a tus habitaciones, a tu apartamento, a tu casa, a tu sitio. Entra, cierra la puerta y espera por un momento, mientras pasa la ira de Dios. Esto es ira de Dios, juicio de Dios sobre el mundo, sobre la tierra. No importa lo que especulen, si fue que el hombre creó el virus y lo lanzó al mundo, las potencias, los Illuminatis, el nuevo orden mundial, lo que la gente diga. Lo que yo sí les digo es que el Señor está atrás de todo esto. El Señor tiene el control de absolutamente todo lo que está pasando en este planeta. A Él nada se le sale de las manos. Dios está usando todo esto, lo bueno, lo malo, lo que entienda usted o lo que no entienda, para bien. Acuérdense de Romanos 8:28, porque todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien conforme al llamamiento. Primero tenemos que amar a Dios para que todo obre para bien. No se asuste, mi hermano, por nada del mundo, por lo que está pasando, no se preocupe. Usted tiene paz en el Señor. Dios ya nos ha dado palabra de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo estamos tranquilos, confiados de que el Señor va a hacer algo. Estamos encerrados en este momento en nuestras habitaciones, pero también cuando usted lee la palabra en Mateo capítulo 6, que habla sobre la oración, cuando los discípulos le piden al Señor que nos enseñe a orar, el Señor dice en su palabra, parafraseando lo que le estoy diciendo, dice: entra a tu cuarto, cierra la puerta, que en secreto mi Padre Celestial escuchará
tu petición y te bendecirá en público. En este momento Dios nos está enseñando a practicar la oración. Si le hemos dicho al Señor que queremos aprender a orar, eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha metido en nuestra casa, nos ha cerrado la puerta y Él nos quiere hablar aquí en privado para luego cuando pase todo esto bendecirnos en público. Estén esperando en el Señor esa bendición que viene. Cuando pase esta pandemia, la cosecha de almas está ahí lista para recoger. Solamente es botar la red, botar la palabra, predicar la palabra y esperar que el Señor actúe, porque esta es la cosecha más grande de almas para la obra de Dios. El avivamiento que viene sobre la tierra es un avivamiento poderoso, porque es la última etapa antes del arrebatamiento de la iglesia para las bodas del Cordero. Y por último, quiero que ustedes vean allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4, vamos a buscar aquí en Hechos de los Apóstoles, esa porción de la palabra, cuando el pueblo de Dios, cuando Jesucristo muere y sube al reino de los cielos, le dice al pueblo de Dios, a la iglesia ya como tal, a la iglesia, a nosotros la iglesia, pero a los primeros, a la iglesia primitiva, le dijo que fuera y se quedara en la ciudad quieta y se estuvieran esperando mientras venía el Espíritu Santo para entrar en ellos y en nosotros para comenzar la obra majestuosa que es la iglesia. Entonces aquí dice, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Pero ¿qué hicieron? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿En tu casa? ¿Con quién? Con los tuyos. Con los tuyos. Con tu gente. Con los que tú amas. Yo le decía a mi esposa esta mañana cuando estábamos orando, yo le decía, qué privilegio que Dios nos ha dado, ¿no? Encerrarme en mi casa con las personas que más amo. Qué privilegio, ¿verdad? Estoy encerrado con las personas que más amo, con mi gente, con mi familia. O sea, yo no puedo mirar cosa diferente a esa. Yo no puedo ver o permitir que el diablo convierta mi bendición en maldición. Tú estás en tu casa con las personas que más amas. Si nomás son ustedes dos esposos, pues gloria a Dios. Si está solo usted ahí, no tiene familia, está solo, no estás solo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañarán, porque el Señor nunca te dejará. Pero si estás con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con quien estés ahí en tu casa, estás con las personas que más amas y están bien, están vivos. Hay gente que está sufriendo en este momento con enfermedades, que si hay alguien escuchando esto y tiene la enfermedad ahí, que la sangre de Cristo cubra a esta persona, que la sangre de Cristo haga un milagro sobre ellos, que el poder de la palabra sea sobre ellos en este instante y sea sano y que veamos la gloria de Dios, porque Dios nos ha dado autoridad para orar y que se sanen personas en el nombre de Cristo Jesús y la gloria del Padre en el Espíritu de Dios. Y yo le doy gracias porque habrán personas que escucharán ese mensaje y dirán, no, pero es que él no sabe que en mi casa tengo un enfermo, tengo un problema. Dios tiene el poder y Dios lo sabe y Dios sanará tu casa. Entonces aquí sigue en el capítulo 2 de Hechos, versículo 12, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Usted cree que esto solamente es una escena para Pentecostés allá en Hechos de los Apóstoles hace 2000 o 1900 y pico de años? No, mi hermano. Ese Espíritu Santo que vino sobre la casa donde estaba reunido este grupo de gente, aún viene a nuestras casas. Hoy usted y yo estamos reunidos aquí en nuestras casas, pero yo repito esta palabra profética que es la palabra de Dios en el capítulo 2 y confieso esta palabra para usted y su familia. Yo creo en lo que dice que hay que declarar lo que no es como si fuera. Y dice aquí la palabra, de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Dios, yo te pido que el Espíritu Santo toque a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras nueras, yernos, nietos, familia, quien está ahí, que los toque, nuestra familia sea tocada, porque están guardados ahí como en Pentecostés, esperando que el Espíritu Santo marque aparte, toque a nuestras familias y sean parte de esa cosecha impresionante. Y el versículo 4 dice lo siguiente, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Serán llenos del Espíritu Santo, tu casa, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus yernos, tus nueras,
tus hermanos, tus hijos, tu papá, tu mamá, tus suegros, tus sobrinos, ellos que son tu familia, serán tocadas, serán llenos del Espíritu Santo, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta es una palabra que Dios me ha dado para compartir, es una palabra de esperanza, de aliento. No se desespere, no se angustie si nos van a guardar más tiempo, pero lo importante es que estemos en la presencia de Dios. Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Estemos orando, intercediendo para que Dios nos ministre y nos guarde. Yo bendigo a todas las personas que han escuchado este mensaje y que lo van a escuchar en el transcurso del día. Obedezcamos nuestras autoridades, no es un castigo que estemos acá, no se angustien en estar guardados, angustien en el día que ustedes sepan que se van para el infierno, que se pierden y no tienen esperanza. Ese día sí angustien, pero no se angustien por lo que viene, porque si Dios está en nuestra casa, si entronamos a Jesucristo en nuestro hogar, habrá bendición. Quiero que oremos para cerrar esta oración y para que Dios los guarde y los proteja a ustedes en su casa y a la mía también. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias porque tú eres fiel, Señor Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guardes, Señor Dios mío, que podamos ver lo que no vemos, sentir lo que no sentimos, Señor. Queremos aprovechar este tiempo, Señor, también para meditar de tu palabra, Señor. Sentir tu presencia, Señor. Oír tu palabra y obedecerla, Señor. La obediencia es más que el sacrificio, lo que tú demandas, Señor. Y gracias, Dios, porque estamos aquí, Señor, buscando esa presencia tuya, Señor. Yo te entrego, Señor, a este pueblo de Colombia, Señor, a estas naciones que están orando, al pueblo de Israel, a nuestro presidente, a nuestras autoridades gubernamentales, Señor Dios mío. Gracias, Padre, porque estamos aquí orando y buscando esa presencia, Señor. Te entregamos la gloria y la honra y el altar que se levantó cuando comenzamos este devocional, te lo entregamos a ti, porque para ti es la gloria y todo poder y toda honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Si alguien quiere escribir, pedir oración, quiere hacer un comentario a través de la página, eso nos edifica a todos. Ustedes miren ahí en la página cómo pueden entrar y dar un comentario, escribir, que la gente se alimenta con eso. Los testimonios, todo esto es impresionante. La palabra de Dios tiene poder por todo lado. No solamente el pastor que está predicando, o la pastora, o fulano, el líder, o el hombre o la mujer de Dios, sino cualquiera que dé un mensaje, que estemos marcados con la sangre del Cordero, será usado para la obra de Dios. Bendigo a todos los que se conectaron ahí. Aurorita, Rosy, Dios te bendiga por estar ahí. Saludos a tu hijita, es la doctora, la hija de Rocío Juca, que Dios también la usa, y es una mujer de un corazón grande. Dios los bendiga grandemente y me alegra mucho poder entrar a sus casas. Nancy Elena Gómez, también te bendigo, la prima Nidiecita. Hay tanta gente que se conecta a través de esta página y en el transcurso del día, que es una bendición. Dios los bendiga, y si Dios permite, esta tarde a las 6 de la tarde vendremos con un nuevo mensaje que el Espíritu Santo nos dé. Los amamos y Dios los bendiga grandemente. Bendiciones.